Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena. Buenas tardes, María Ornedo. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen Turdemontis. Buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María. Como siempre, empezamos haciendo un esquema del programa. Esto en atención a los que no suelen seguirlo, pero también para los que lo siguen, como una especie de preámbulo de lo que vamos a estar haciendo en la hora de programa casi, que dura, ¿no? En primer lugar, hay una introducción histórica, la primera sección, que hace Carmen Turdemontis, la historiadora del programa, y hoy va a hablar seguimos con la Revolución Francesa, y concretamente con la historia de la Guerra de la Vendée, todo lo que allí ocurrió, un genocidio contra la población católica que se rebeló contra la propia revolución y contra las autoridades militares y civiles, incluso las religiosas del nuevo Estado, que eran, en el fondo, pues sacerdotes excomulgados, los curas llamados juramentados. De eso nos va a hablar en la primera parte, y hoy en concreto, porque de esto ya hemos hablado, también hablará de cómo el pueblo, naturalmente, se volcó escondiendo y protegiendo a estos sacerdotes, a los refractarios, los que se habían mantenido fieles a la Santa Sede y por lo tanto estaban perseguidos por el gobierno francés. Se llegó a poner precio a la cabeza de un refractario. Y claro, tuvieron que sobrevivir como pudieron. No hubieran podido conseguirlo sin el apoyo de la población, que aquí la verdad es que hizo prodigios de ingenio para esconderles, mantenerles, mientras que ellos, los únicos curas reconocidos en aquella región por la mayoría de la población, mantenían una cierta vida dentro de lo que cabe, podríamos decir que organizada en los aspectos incluso administrativos. La administración de los sacramentos, los libros sacramentales, estos sacerdotes los tenían que llevar en una bolsa de cuero consigo, encima, porque se escondían para las misas, para los bautizos, matrimonios, lo tenían que hacer a escondidas, no tenían iglesias disponibles ya. Y algunos llegaron muy deteriorados, otros menos, pero gracias a la labor de aquellos sacerdotes, que muchos acabaron siendo mártires, cuando se han encontrado los libros sacramentales que llevaban, se ha podido reconstruir la vida religiosa en aquellas parroquias donde la persecución era continua. De esto nos va a hablar Carmen, de los escondites que la población preparaba para sus buenos padres, como les llamaban, y a eso vamos a dedicar, por tanto, la primera parte del programa. La segunda, que es un santo elegido, que tenga que ver con el tema que tocamos, a veces es con la misma época. Hoy no es la misma época, pero sí es sobre el tema que estamos tocando. Sacerdotes mártires, pero durante la Guerra Civil Española, que tiene un gran paralelismo con lo que ocurrió en la Vendée en cuanto a que estamos hablando de una persecución religiosa sangrienta que se ha ido reconociendo con el tiempo. Nos va a hablar de mártires salesianos. El primero que nos trae al programa es el primero de una lista de mártires salesianos, con la cual vamos a continuar porque merece la pena recordarles. Y luego ya en la última y tercera sección que hace María Ornedo, vamos a hablar, o seguimos hablando, como ya desde hace bastante tiempo, del sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía y la liturgia, concretamente, es la base de la exposición que María va a hacernos hoy. Y ha utilizado esta base a partir del libro del cardenal Robert Sarah, el capítulo de esta obra que se llama así, la Eucaristía y la liturgia, es un capítulo dedicado al catecismo
de la vida espiritual. Así que, como siempre, pues, o como desde hace ya tiempo, María, en Magisterio de la Iglesia, va a insistir en la Eucaristía en lo que nunca insistiremos suficientemente. Ya lo he dicho muchas veces y aunque me repito, pues creo que es importante destacarlo. Y más en un programa de radio, donde muchos de los que nos oyen a lo mejor es la primera vez que lo hacen. Después de la pausa empezará Carmen con el tema que he adelantado de la persecución en la Vendée a los curas refractarios, es decir, los fieles al Papa, los únicos auténticos sacerdotes con capacidad de actuación allí, legítima, y bueno, cómo se escondían y todo lo que allí ocurrió, en un breve resumen, cuya fuente principal es la obra de Reynald Césaire, al que suelo mencionar y es lógico que lo haga porque tiene una obra fundamental, La Vendée, el genocidio franco-francés. Pues de ahí he sacado yo la mayor parte de esta documentación, después de una investigación exhaustiva por parte del autor, que ha seguido luego, aunque fue excluido de la vida académica, como represalia por haber publicado su tesis, ha continuado luego desarrollando el asunto, con más libros, más ensayos, y en fin, con una gran obra que algún día podríamos comentarla. Adelante, Carmen, cuando quieras, con la persecución al clero refractario y el apoyo recibido en la región de la Vendée. Como podemos imaginar, el pueblo les proporcionaba medios de vida y les protegía cuando les era posible. Como dice Césaire, sin ingresos profesionales, el clero estaba obligado a vivir al día de las ofrendas de los fieles y de su familia. Después de la crisis estaban arruinados, sin medios para desempeñar su labor. Un ministerio cargado de ocupaciones, como lamentaba el abate Chevalier, párroco de Saint-Lumin-de-Couté, el 13 de abril de 1795. Dice así: hasta ese día no habíamos podido hacer bautizos ni redactar actas. Casi siempre estábamos escondidos, no osábamos hacer nada en público. Y desde las proposiciones de paz que se hicieron hacia finales del último año, durante las cuales la persecución no era abierta, yo no tenía aún ni papel, ni santos óleos, ni agua bautismal. Había en esa época sacerdotes que no tenían ni el mínimo vital, por lo que algunas parroquias, por su cuenta y riesgo, tomaron una decisión sorprendente y transgresora: volver al antiguo régimen, restableciendo el diezmo eclesiástico, suprimido por la ley de 1 de enero de 1791. En la Chapelle-Basmer se llegó a formalizar, mediante un convenio con el cura, inscrito en el registro parroquial, estableciendo además que los propietarios y artesanos deberían construir y contribuir en las reparaciones de la iglesia. En la Bruffière, ese mismo año, se le asignaban ingresos fijos al párroco y a su vicario. El 15 de enero de 1797, el Consejo Municipal nombraba 2 recaudadores encargados de recoger las tasas impuestas con esa finalidad. Decía: debe entregarla a los oficiales municipales que se arreglarán con los sacerdotes. Ya antes, el mismo Consejo Municipal había decidido hacer los arreglos necesarios en su incendiada iglesia. Mientras el gobierno central mantenía la persecución desde París, los pueblos de la Vendée asumían voluntariamente el mantenimiento del clero, a despecho de la legislación revolucionaria que trataba, como no, de asfixiarlo económicamente. Llegado el caso, la población de aquellas comarcas
ocultaba a los sacerdotes de los registros de los republicanos en toda clase de escondites. El párroco de Saint-Louis-de-Couté, el abate Chevalier, vivía en un pequeño reducto, camuflado en el interior de una casa particular. La viuda del propietario explicaba: era en el fondo, en la parte más oscura de la segunda habitación, donde estaba el escondite. La disposición era muy ingeniosa, pues la habitación era a la vez muy profunda y muy negra. Si se sospechaba algo, se podían dar algunos pasos, y se llegaba a chocar con un muro que muy naturalmente parecía ser el muro del fondo. Sin embargo, justamente ese muro no era más que un grueso tabique de ladrillos puestos en llano, por consiguiente sólido, y que no resonaba al golpearlo. El escondite tenía 3 metros de largo y 1,50 m de ancho. Se entraba por el granero. Para llegar, se subía por la parte de la habitación opuesta al escondite. Había allí una escalera nada disimulada. Una vez en el granero, había que atravesarlo entero a tientas o con una linterna. En la esquina extrema, el padre, equivalente al coloquial tío de los pueblos de España, Guiteny, que era su marido, había practicado una trampa móvil. Debajo, una pequeña escalera permitía bajar al reducto. Antes de la llegada del abate Chevalier, el dueño de la casa, Guiteny, con ayuda de un hombre de confianza, había construido el refugio en previsión de lo que pudiera venir, es decir, por si era necesario ocultar a algún sacerdote. Aparte del trabajo que se tomó, hay que destacar el valor que demostraba asumiendo aquel riesgo, la importancia que otorgaba, pues, a la salvación del clero perseguido, porque el riesgo era mortal en toda Francia. Viguerie recogió el caso de un matrimonio condenado a muerte por esconder curas refractarios. En Cambrai, en mayo de 1794, fueron ajusticiados los marqueses de la Vestine, solo por ese delito. La misma pena sufrieron entonces y allí Augustin Boulanger, por tener 2 hermanos canónigos. La vendedora Angélique Dupuy, por haberse encontrado en su casa restos de pan de oblea, sospechosos de ser fragmentos de hostias, y el agricultor Eustache Carlier, por calificar a los juramentados de miserables. Así lo justificó el Tribunal Revolucionario de la ciudad, formado por el delegado Joseph Le Bon. Mucho más cerca del territorio rebelde, en Angers, la comisión militar fusiló a varias mujeres por el delito de fanatismo o fanatismo invencible, como en el caso de la hilandera de 28 años, Françoise Michaud, que no renunciaba al culto católico. Se aplicaba, de este modo, la máxima de Voltaire, que juzgaba que los fanáticos no merecían tolerancia. Centrándonos nuevamente en la Vendée, otro ejemplo aportado por Sécher de la persecución a los refractarios es el del abate Courtet, cura de Mesdon-sur-Sèvre, que vivía escondido en su propia casa parroquial. Lo cuenta así. Dice, era un escondite hábilmente disimulado. Se había arreglado detrás de la chimenea de la cocina, entre un muro de escalera y un tabique de dormitorio. Una trampa se abría bajo una cama de la habitación superior. A la menor alerta, amigos abnegados venían a avisarle y él se colocaba allí. La trampa se volvía a cerrar cuidadosamente y se volvían a colocar las baldosas. La verdad es que impresiona ver cómo reaccionó toda la región, el heroísmo de estos sacerdotes, gracias a los cuales el pueblo no quedó desasistido espiritualmente, siguiendo, es cierto, el llamamiento de sus obispos, porque los obispos refractarios también animaban a los sacerdotes, a unas sabiendas de lo que arriesgaban todos, a no dejar solos a los feligreses, e incluso hubo sacerdotes que se cambiaron de zona, sabiendo que en alguna el abandono era mayor que en otras, y con riesgo de su vida, por supuesto, pues siguieron administrando sacramentos, celebrando la Santa Misa con los fieles
que solo iban a las de ellos, en bosques, en barcos, en bodegas o donde pudieran reunirse, en casas de algunos de ellos también. Y es impresionante ver también la reacción, aparte del heroísmo de estos sacerdotes, la reacción de ese pueblo que, como también nos ha contado Carmen, se jugaba la vida. Es especialmente llamativo el caso de esta mujer que fue ejecutada porque en un registro en su casa encuentran pan de oblea. No necesitaron más indicios para ejecutarla por fanatismo. Si esto le ocurrió a esta mujer, imaginemos lo que pasaba con los que tenían señales más claras de practicar su fe en público o en privado. En privado significa en esta época en la clandestinidad más absoluta. Y comentado esto, con lo que continuaremos, porque en el próximo programa tenemos que seguir hablando de lo que allí ocurrió, y creo que es muy interesante hacerlo, porque en una época en que mártires no faltan, no se habla nunca, pero realmente los mártires en África, en Nigeria, la cifra es escalofriante. ¿Qué ocurre? Me contaba un sacerdote hace poco que los seminarios allí rebosan de vocaciones. Como siempre que hay sangre de mártires. Pero qué poco hablan los medios, qué poco se rasgan las vestiduras con las matanzas de cristianos en Nigeria o en el Congo o en otros sitios. De eso ni media palabra, claro. Pero estos mártires yo creo que son en parte muy importante, ¿no? Responsables o verdaderamente los que tienen buena parte del mérito de que no se perdiera la fe en Francia. Ha seguido siendo muy perseguida, pero en el 19 hay un resurgir de la fe y una creación de órdenes religiosas allí, después del huracán revolucionario, en el que estos mártires tuvieron seguro muchísimo que ver. Bueno, pues el santo de hoy, el que nos trae Carmen, es un mártir, no de la Vendée ni del siglo XVIII, sino de la España del siglo XX y concretamente de la Guerra Civil, en la que miles de sacerdotes y religiosos, más de 6.000, conviene recordar esta cifra, fueron asesinados por ser lo que eran, es decir, por odio a la fe. Este mártir de hoy es un salesiano, pero hay una larga lista de salesianos mártires que por lo menos unos cuantos irán desfilando por el programa. Adelante con el de hoy, Carmen. Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. Santos en la historia de la Iglesia.
Hoy vamos a hablar del mártir don Salvador Fernández Pérez, que, como dice Alberto, es el primero de una serie de mártires salesianos de los que vamos a hablar en este y en siguientes programas. Don Salvador nació el 29 de julio de 1870 en una aldea gallega que se asoma al río Miño, San Pedro de Crecente, en Pontevedra. Sus padres eran modestos labradores. Recibió el bautismo el mismo día de su nacimiento. Su infancia transcurrió en un ambiente de familia labradora, compaginando la escuela con el trabajo del campo. Desde niño sintió inclinación a la vida religiosa. Terminada la enseñanza elemental, los padres quisieron que hiciera algunos estudios. El párroco le impartió algunas clases, incluso de latín. Pero además de maestro, el párroco fue su guía espiritual durante la adolescencia. Su influjo fue determinante, pues el mismo párroco, llamado Ramón Hermida, entró en la congregación salesiana, siendo el primer sacerdote salesiano español, y encaminó a Salvador por el mismo camino. De hecho, Salvador, con 19 años, ingresó en la casa salesiana de Sarriá, donde encontró a su párroco, el padre Hermida, ya salesiano profeso. En el ambiente se respiraba todavía la presencia de don Bosco, que ya anciano, 3 años antes, había vivido en aquella casa 28 días. Fue una visita histórica. El Papa había pedido a don Bosco que edificara en Roma un templo al Sagrado Corazón de Jesús. Don Bosco, siempre fiel al Papa, aceptó su deseo, a pesar de sus débiles fuerzas físicas y de tener que proveer él mismo a los ingentes costos de las obras. Esto último le llevó primero a París y después a Barcelona para recabar ayudas económicas. Fue acogido tanto por parte de la clase alta como por las clases más pobres de la ciudad, con extraordinario entusiasmo, debido a la fama de santidad de que ya gozaba en vida. En Sarriá, pues don Salvador hizo el noviciado instituido con el fin de conocer la congregación salesiana, el espíritu del fundador, la misión que debería realizar en la educación de los niños más necesitados. Es decir, recibió la formación religiosa inicial para poder comprometerse con los votos religiosos. Salvador asimiló el espíritu de don Bosco y, lleno de amor a Dios y a las almas juveniles, profesó como salesiano en la fiesta de la Inmaculada de 1891. Continuó su formación intelectual y pastoral en Sarriá y en Santander, compaginando los estudios de filosofía y teología con la práctica pastoral entre los jóvenes. Con grandes anhelos de dedicar su vida a la salvación de las almas, recibió el presbiteriado en Santander, el 19 de septiembre de 1896. Desplegó celo y sacrificio en el ejercicio de su sacerdocio y de la misión pastoral entre los jóvenes en Málaga, en Vigo, luego en Santander, Allariz, Orense, donde fue también director, y finalmente ejerció como profesor educador en Baracaldo, Vizcaya. Entró en la Comunidad de Madrid Estrecho en 1935. Teniendo en cuenta su amplia experiencia sacerdotal, fue destinado a esta casa de Estrecho con el cargo de confesor de la comunidad. Al estallar la Guerra Civil, tras el asalto al colegio el 19 de julio, don Salvador salía con sus hermanos hacia la comisaría del distrito. A pesar del cerco protector de los milicianos, las turbas embestían contra los detenidos a golpes y puñetazos. A don Salvador le alcanzaron en un ojo con la culata de un fusil, le rompieron las gafas y le dejaron malherido. De allí fue a parar con todos sus hermanos de comunidad a la Dirección General de Seguridad. Un hecho digno de ser señalado. En el mes de mayo, don Salvador había comunicado a su director que la Virgen le había dicho que el colegio no sería incendiado. Luego los hechos le dieron la razón. Lo llevaron a la cárcel, pero lo dejaron en libertad provisional. Se encaminó directamente a la calle Monteleón, donde residían unos parientes suyos. La acogida fue cordial, pero con temor. Iba herido, y les comentó:
Nos han sacado de casa como a malhechores, a empujones y a puñetazos. Mirad la muestra. La situación era muy delicada. Permaneció en una habitación interior para no revelar su presencia a los vecinos. Recibía, a menudo, visitas de salesianos que aprovechaban para confesarse. En la casa servía un joven de ideas anticlericales que divulgó entre la vecindad la noticia de que en la casa había un sacerdote. Don Salvador tuvo que huir inmediatamente a casa de otros familiares. De manera imprevista, un grupo de milicianos se presentó en la portería, preguntando por este sacerdote, que estaba refugiado en un piso. El portero profesaba ideas comunistas, conocía a don Salvador y estaba al tanto de su condición sacerdotal. Pocos días después volvieron los milicianos y entraron en el piso, pero no encontraron a don Salvador. Este prestaba sus servicios en la casa una señora de edad, temerosa y extremadamente pusilánime. Si llegaban a interrogarla sobre la condición del sacerdote, le hubiera delatado al menor amago de intimidación. Así que esta doble circunstancia, la del registro y la presencia de la señora, provocó un nuevo traslado de domicilio. Acompañado de su sobrino, fue a pedir alojamiento a casa del doctor don Jerónimo Farré, en la calle Marqués de Valdeiglesias. El doctor le brindó una acogedora hospitalidad, pero no ocultó el peligro de levantar sospechas, pues en la casa vivían ya 18 personas. Don Salvador agradeció la acogida, pero decidió no ocasionarles daño. La esposa trató de encontrarle refugio seguro, pero las gestiones resultaron fallidas. Pero entretanto, don Salvador ejercía su ministerio. Oía en confesión a miembros de la familia, exhortaba a la resignación y a entregarse totalmente en las manos de Dios, y se mostraba sereno. El doctor habló con el dueño de la cercana pensión Manzano, que le aceptó. Entretanto, los milicianos registraron la casa del doctor Farré, que don Salvador acababa de dejar, y se llevaron detenidos a todos sus hijos. Permaneció en la pensión Manzano del 28 de agosto al 18 de septiembre. Nadie conocía la condición sacerdotal del huésped, excepto el dueño, pero todos estaban persuadidos de que era sacerdote por su comportamiento. El 17 de septiembre, los milicianos entraron en la pensión, hicieron un registro y se marcharon. Y ahí don Salvador se entregó una vez más a la voluntad de Dios. Al día siguiente se repitió la visita de los milicianos. Ya ahí sí detuvieron a don Salvador, a 5 huéspedes e incluso a los dueños. Condujeron a los detenidos a la Checa de Méndez Álvaro y seguidamente a la de Fomento. Al día siguiente aparecieron sus cadáveres acribillados a balazos en las inmediaciones de la Aravaca. 10 días más tarde se exponía la fotografía de su cadáver en la Dirección General de Seguridad. Su sacrificio permaneció en el anonimato. Tenía 66 años. El padre Felipe Alcántara, superior provincial, definió a don Salvador: salesiano de primera línea, alma de niño, ingenuo y abierto, trabajador incansable, siempre dispuesto a la obediencia como un novicio, gozó siempre de fama de hombre santo. Pues realmente lo que nos ha contado Carmen en relación con este mártir salesiano recuerda enormemente, yo creo, a lo que pasaba en la Vendée, tanto en cuanto al heroísmo de los sacerdotes que permanecían junto al pueblo fiel, como a la necesidad que este pueblo tenía de recibir los sacramentos. Y esto ocurría en países supuestamente civilizados: la Francia del XVIII, la España del siglo XX, pero no tan civilizados como que no pudiera rebrotar ese odio y ese espíritu sanguinario de acabar con las personas de fe. La persecución a los mártires no es cosa de una época ni de otra. Nunca han faltado y desde luego ahora, como ya comentaba antes, está siendo terrible. Pero no quiero acabar sin que Carmen nos haga un comentario del autor de esta obra de los mártires salesianos, don Juan Antonio Romo, que es un salesiano él mismo, donde también explica
el por qué hay que sacar a relucir estos casos. Y no es con ánimo de venganza, ni mucho menos, pero desde luego hay un testimonio en la muerte de los mártires que hay que recoger, hay que dar a conocer y que es edificante. En esta edición viene acompañada por una nota del propio autor donde explica por qué hay que volver a recordar la muerte de estos mártires. Pues dice en la dedicatoria de su libro, el propio padre Juan Antonio Romo, dice: te confieso que no tengo ningún mérito en la publicación de este librito, solo el de espigar en un campo más bien yermo. El poco mérito que tengo es de haber dado un aldabonazo a conciencias adormecidas, olvidadizas, ignaras del valor y la riqueza de tener héroes en casa. Hablo en primer lugar de mis hermanos. El subtítulo explica memoria. Tenemos derecho y obligación de ejercitarla, sin ánimo de ofender, aunque a muchos no les agrade, porque airean otras memorias que sí ofenden a la verdad histórica. La Iglesia, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco I, nos lo han recomendado con vigor. Tenemos la obligación de guardar la memoria de estos hermanos nuestros que fueron testigos de su amor a Cristo, a los hermanos e incluso a sus verdugos, y que han sido beatificados para darles culto, invocarlos e imitar la fortaleza de su fe. Esta obligación de conservar su memoria la tenemos también con los mártires de la Vendée, con la diferencia de que allí es más difícil porque la inmensa mayoría de los que sufrieron el martirio en esta región están todavía por beatificar. Hay ya proclamados, desde luego, claro, como no, unos cuantos mártires de la Vendée, pero son muchísimos más, sobre todo si tenemos en cuenta que es prácticamente un pueblo el que se deja matar antes de renunciar a su fe. Y de ahí que venga el genocidio vandeano, que no ha reconocido la República Francesa jamás, ni creo que lo haga, porque descalifica a la propia República como régimen político. De todas formas, lo reconozcan o no, ahí están los mártires. Es bueno, es necesario rendirles culto, recordarles, nos edifica conocer su historia, pero su martirio no es estéril, nunca, aunque no lleguen a los altares. De todas formas, bien estaría que se diera un empujón a las causas de los mártires vandeanos y en conjunto a todo ese pueblo heroico, en un porcentaje altísimo, que, como digo, prefirieron la muerte de la suya y la de sus familias, como veremos en el próximo programa, ¿no?, antes de renunciar a la fe. Si te parece, Alberto, hay algunas... el padre Juan Antonio Romo, el sacerdote que ha escrito este librito, me ha parecido que ha hecho que podemos hacer un paralelismo además con todo lo que estamos hablando en el programa en Historia de la Vendée, y habla, tiene unas páginas hablando de que es una iglesia de mártires, que nuestra iglesia es una iglesia de mártires, y hace un repaso por algunos papas que han hablado precisamente de ello, y me ha parecido esto que dice, además, precisamente cuando esta pregunta que nos hacemos de ¿se trata de una revancha de la Iglesia contra los perseguidores? Y responde el de ninguna manera. Porque, en primer lugar, cuando la Iglesia beatifica o canoniza a un mártir, no celebra ni recuerda la crueldad de las torturas ni la impiedad de los verdugos. Lo que la Iglesia celebra y reconoce es el amor heroico que cada una de las víctimas de la persecución fue capaz de expresar. En segundo lugar, las quiere proponer como motivo de memoria, de veneración y de imitación. Y cita aquí a Benedicto XVI hablando de ello, y dice: con su testimonio, dice Benedicto XVI, nos alientan a entregar nuestras vidas como ofrenda de amor a Dios y a los hermanos. Al mismo tiempo, con sus palabras y gestos de perdón hacia sus perseguidores, nos impulsan a trabajar incansablemente por la misericordia, la reconciliación y la convivencia pacífica. Bien traído, Carmen. Y desde luego tengamos presente que el martirio es un don. Hace poco leía que es un don que hay que ganárselo. Hay que ganárselo a base de una vida santa, ¿no? Aunque muchos mártires son conversos de última hora que prefieren morir a renegar de su fe. Pero es un don, y como todo don, pues se puede pedir. Yo lo llevo pidiendo un tiempo y espero que Dios me lo conceda, porque no hay mayor honor. Hay una canción que compusieron
los monjes, o por lo menos en la Escolanía del Valle de los Caídos, que lleva ese título, ¿no? No hay mayor honor que el del martirio. Así que nunca hablaremos demasiado de los mártires. Y hoy, bien relacionado, Carmen, pues nos hemos ido de la Francia del XVIII a la España del siglo XX y nos encontramos en una situación prácticamente idéntica. Con esto pasamos ya a la tercera y última sección, en la que María Ornedo, como dije al principio, nos trae de la obra del cardenal Sara, precisamente, Catecismo de la vida espiritual, un comentario sobre la Eucaristía, en uno de los capítulos, la Eucaristía y la liturgia. Muy buena relación entre ambos conceptos que va a desarrollar aquí. Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. El Magisterio de la Iglesia. Sí, como nos ha dicho Alberto, traigo hoy una obra del cardenal Robert Sara, que se llama Catecismo de la vida espiritual. Dentro de ella, su capítulo 3 nos habla de la Eucaristía y la liturgia. Como ya viene siendo los últimos programas sobre la Eucaristía, a pesar que hemos tenido un paréntesis hablando del martirio, pero seguimos con la Eucaristía. Mientras dura el éxodo, Dios camina por el desierto en medio de su pueblo, anunciando así su presencia sacramental
en medio de su Iglesia de edad en edad. Qué seguridad tan inmensa nos da la presencia permanente de Dios entre nosotros. Cuando nos asaltan el miedo y las tentaciones, basta confiar en Él e implorarle para que acuda en nuestro auxilio. Dios marcha delante de nosotros, despejándonos el camino. En la palabra está en medio de nosotros y penetra en nosotros en el sacramento de la Eucaristía, en una unión que San Hilario de Poitiers ensalzaba en estos términos. Si es verdad que la palabra se hizo carne, también lo es que en el sagrado alimento recibimos a la palabra hecha carne. Por eso hemos de estar convencidos que permanece en nosotros de un modo connatural aquel que al nacer como hombre no sólo tomó de manera inseparable la naturaleza de nuestra carne, sino que también mezcló en el sacramento que nos comunica su carne, la naturaleza de esta carne con la naturaleza de la eternidad. De este modo somos todos una sola cosa, ya que el Padre está en Cristo y Cristo en nosotros. Presente para que lo recibamos. En la Eucaristía, no obstante, lo esencial no es la mera presencia de Cristo bajo las especies del pan y vino. Cristo no está ahí por el simple hecho de estar. Está ahí para dársenos en alimento, de modo que la unión entre Él y nosotros sea lo más plena posible. La razón de ser de la presencia del Señor en este sacramento es la acogida que busca en nuestra propia presencia como creyentes. El sacramento de la Eucaristía es una presencia que se ofrece y que espera ser recibida en un encuentro personal con el Señor, para habitar nuestras vidas y orientar nuestras elecciones. Así, la presencia sacramental bajo las especies del pan y del vino se convierte de verdad en una presencia de vida, en una alianza, porque toda alianza conlleva reciprocidad. Eso no significa en absoluto que la presencia de Cristo sea algo subjetivo o esté totalmente sujeta a mi fe personal o a mis disposiciones interiores. Junto con toda la Iglesia, creemos firmemente y sin sombra de duda que a través de la transubstanciación, es decir, de la conversión de toda la sustancia del pan y el vino en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, Jesús está verdadera, real y sustancialmente presente en la Eucaristía, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Está ahí vivo y glorioso, enteramente Dios y hombre. Retomando las palabras de Santo Tomás de Aquino, que en este sacramento está el verdadero cuerpo de Cristo y su sangre. No lo pueden verificar los sentidos, sino la sola fe, que se funda en la autoridad divina. Por lo que acerca de las palabras de Lucas 22:19, esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros, dice San Cirilo, no dudes de que esto sea verdad, sino recibe con fe las palabras del Salvador, ya que, siendo la verdad, no miente. Esta fe humilde y tan firme inspiró a Santo Tomás himnos litúrgicos en honor del Santísimo Sacramento, como el Pange Lingua o el Adoro te devote, que la Iglesia sigue cantando hoy en día. Te adoro con devoción, Dios escondido,
oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti, se equivocan la vista, el tacto, el gusto. Pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. La presencia real de Cristo en la Eucaristía es la presencia de quien ha entregado su vida para adentrarse en la vida de los suyos. Hemos de acogerla en la fe y en el amor, con una adoración contemplativa, asombrados ante la majestad de ese Dios hecho hombre que se oculta humildemente en la hostia inmaculada. Un misterio de unión. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Juan 6, 55, 57. El ferviente deseo de Dios consiste en unirse a todos los hombres en el amor y hacerlos partícipes de su propia vida. Según las palabras de San Ireneo que hemos citado antes, Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios. Esa divinización de nuestra humanidad está inscrita dentro de una alianza de amor. El tema de la alianza constituye el hilo conductor de toda la Biblia, desde la alianza con Noé, Génesis 9:17, con Abraham, Génesis 17, y con Moisés, Éxodo 19:24, y desde la nueva alianza anunciada por los profetas, hasta Jesucristo, que consagra el cáliz de la alianza nueva y eterna, 1 Corintios 11, 23-27, y se entrega como alimento para expresar plenamente cuál es la unión que busca. La alianza no es una unión jurídica, sino una unión de amor. Dios crea la humanidad para desposarla, y la desposa encarnándose. Desposar en el sentido más fuerte, es decir, no formar más que una sola carne con ella. Dios quiere ser con la humanidad una sola carne. Este es el fondo de la cuestión. Sabemos que el deseo profundo del amor conyugal no se detiene en el abrazo de dos cuerpos que permanecen exteriores el uno al otro. Cada uno no quiere subsistir más que para dejarse consumar por el otro, transformándose en cierto modo en su alimento, carne de su carne. El simbolismo del beso es elocuente, es el comienzo del gesto de comer. Se querría comer al otro y dejarse comer por él para ser carne de su carne. En la Eucaristía, Dios desposa realmente nuestra humanidad, con el deseo de que nos unamos a Él lo más plenamente posible, como el esposo se une a la esposa. De ahí que los padres apliquen al Verbo encarnado la mención del salmista al esposo que sale de la alcoba nupcial. Por eso, como el esposo que sale de su alcoba, descendió el Señor hasta la tierra, para unirse, mediante la encarnación, con la Iglesia, que había de congregarse de entre los gentiles, a la cual dio sus arras y su dote. Las arras cuando Dios se unió con el hombre, la dote cuando se inmoló por su salvación. Por arras entendemos la redención actual y por dote la vida eterna.
Este trozo está dentro del sermón en la Epifanía II de Fausto de Riez del siglo V. Acoger esa presencia en la comunión. Jesús se da en alimento para que la vida divina que hemos heredado en el bautismo se desarrolle y alcance su plenitud. Sin Jesús Eucaristía no podemos vivir. Así nos lo dice en repetidas ocasiones el mismo Jesús. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Juan 6:53. Acercarse a comulgar es un acto íntimo de amor y de abandono confiado en Dios, que viene a sanarnos y a alimentarnos con su presencia. A Dios no le asusta ni le repugna nuestra miseria, pero solo quien tiene el sincero deseo de recibir su misericordia y quien demuestra de modo concreto ese deseo con sus opciones de vida, puede acercarse a recibirle en este sacramento de amor. Los fieles deben recordar la realidad de lo que reciben. Cada comunión es un abrazo cruento. Es la cruz que se abre y cada comulgante dice no es posible, yo no, Jesús. Solo los santos podrían acercarse a este misterio sin temblor y sin embargo se sienten más abrumados que nadie por la cercanía de tanto amor. Los demás se presentan con su falta de comprensión, con sus distracciones, su cortedad de miras, su frialdad, su tibieza. Descienden del Calvario conversando de sus cosas. Este párrafo está recogido de una obra, El misterio de la Eucaristía, de Charles Journet. Y lo recoge aquí el cardenal Sara. Seguiremos con este capítulo de la Eucaristía del cardenal Sara en nuestro próximo programa. Gracias, María, por traernos esta obra que realmente deberíamos leer todos los católicos. Y me quedo con una frase del autor, del cardenal Sara: sin Jesús Eucaristía no podemos vivir. Y también él luego lo ha explicado, como tú nos has leído, ¿no? Algunos no son muy conscientes, van a comulgar como por una rutina, y es curioso, los más santos son los que se acercan con más, no solo respeto, incluso temor, pensando si son dignos realmente de recibirle. Sobre este tema de recibir la Eucaristía dignamente, también hemos hablado. Desde que María habla de la Eucaristía llevamos años, o meses, porque años no, o a lo mejor son años, no lo sé, hablando de la dignidad con la que debe recibirse, y que hoy está muy devaluada, porque de hecho hay quien, realmente me consta, en otros casos no, puede haber indicios de que es dudoso que estén en situación de recibir la Eucaristía. En otros casos claramente no lo están. O sea que, se han hecho su composición de lugar, y esto es verdaderamente grave. Pero todo lo que ha dicho o nos ha traído aquí María de la obra del cardenal Sara es para meditar cada frase. Lo que es la Eucaristía, lo que es la unión de Cristo con su Iglesia, esa comparación que se hace siempre entre la unión conyugal y la de Cristo con su Iglesia, es la imagen de la unión conyugal. Hay tantas ideas que se pueden desarrollar que también a lo mejor algún día podríamos hacerlo con una frase corta o unas cuantas de este texto, y otros como este, pues hablar de la Eucaristía entrando en detalles. Aquí nos ha dado María una visión global, sin agotar el tema, ni mucho menos, sobre la Eucaristía, pero creo que puede ser muy útil para muchos de los que nos oigan. Y con esto hemos terminado el programa, así que
Gracias y buenas tardes, María Ornedo. Buenas tardes y muchas gracias. Y buenas tardes y gracias también a Carmen Tour de Montis. Buenas tardes y recordar a nuestros oyentes que pueden escribirnos al correo del programa, que nos hace mucha ilusión además recibir sus correos y siempre intentamos contestarles. Y el correo es historiadeliglesia@radiomaria.es, historiadeliglesia@radiomaria.es. Y también pueden volver a escuchar este y otros programas ya grabados anteriormente en la página web de Radio María, en podcast de Radio María, también en Spotify y en Apple Podcast. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia aquí en Radio María. Han escuchado Historia de la Iglesia, un espacio dirigido por Alberto Bárcena.